Empieza el día. El sol saluda tus sentidos y la radio es protagonista y testigo de los hechos locales, nacionales e internacionales en un encuentro de Bogotá con el mundo. Informativo C20. La mañana con café, actualidad e historias. Informativo C20. Un espacio participativo de noticias y análisis. Escúchalo en Ecoradio Estéreo, La Reacción Prensa y Comunicar 20, y síguelo en nuestras redes sociales. Informativo C20. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos de nuevo acompañándoles las estaciones del Grupo Cima Producciones con La Reacción Prensa en el informativo. Hoy es miércoles 24 de enero del año 2024. El amanecer suele ser frío, a veces cálido, pero en la mañana siempre generamos un buen clima. Les comentamos que a esta hora de la mañana el cielo está despejado en la capital de la República, temperatura de 14 grados centígrados, humedad relativa del 67%, amaneció a las 6:11 minutos, anochecerá a las 6 de la tarde 5 minutos y el cielo, aparte de nuboso, pues no presenta nubes grises en Bogotá, lo que significa que vamos a tener la predominancia del tiempo seco. Andamos tus pasos, contamos tus historias, vivimos en la misma ciudad. Las noticias de Bogotá en el informativo. En la mañana. En este mes de enero, la Policía de Bogotá registra un aumento del 2% en las denuncias de robo de automóviles, mientras que en el caso de las denuncias a hurto de motocicletas se ha dado una reducción del 25% comparado con el año 2023. Vale la pena decir que la Policía de Bogotá entregó 8 vehículos que habían sido robados al suroccidente de Bogotá en la localidad de Kennedy. De igual manera, las autoridades lograron capturar a 2 personas. Una de ellas en flagrancia y la otra persona capturada por usar un bicitaxi con motor robado que le habían alterado el serial. En Ecoradio Estéreo, Comunicar 20 y La Reacción Prensa Digital, el informativo C20. En un operativo realizado en las últimas horas, la SIJIN de la Policía Nacional y la Fiscalía General capturaron a 6 personas que presuntamente se dedicaban a vender sustancias psicoactivas en entornos escolares de Bogotá. Durante 9 meses de investigación y mediante actividades de policía judicial como interceptaciones telefónicas y agentes encubiertos, las autoridades descubrieron la forma de operar de esta organización criminal. Se realizaron 4 diligencias de registro y allanamiento en las que se capturaron 5 hombres y una mujer encargados al parecer de dinamizar el expendio de drogas cerca de los colegios de Bogotá. Les acompañamos en nuestro informativo C20. El tema ambiental, los incendios en los cerros orientales. En el informativo C20, el análisis de las noticias de Bogotá con el filósofo William Rojas de La Reacción, Prensa Digital con Criterio. Arrancamos el día de hoy, 24 de enero. Vamos a dialogar de las noticias y sobre todo de la noticia distrital, señores. Bueno, por cuenta de los nuevos aspectos que se han evidenciado en los cerros orientales, por cuenta de un incendio forestal que ya inició desde el día de ayer, pues todo el esfuerzo humano y el papel que han trabajado los diferentes organismos como bomberos, policías, militares y pilotos han dado una batalla espectacular por contener las llamas que poco a poco se han ido extendiendo. Las causas principales notablemente son el fenómeno del Niño y claramente el cambio climático. Dentro de los aspectos a tener muy presentes es necesario, y aquí está el análisis, de que se debe
buscar una coordinación interinstitucional para poder lograr estos aspectos. Si bien es cierto, existen actualmente mecanismos para lograrlo, no es menos cierto que también se requiere que exista un plan general y una política pública de mitigación para esta serie de aspectos. Ahorita el deterioro que se ha generado a nivel medioambiental y obviamente en la calidad del aire ha sido bastante complejo. Sin embargo, es muy importante señalar que hay que tener cuidado, sobre todo para las personas que viven cercano a alrededores de estos sectores, para que por favor cuiden de su salud y cuiden de lo que puedan hacer. Dice el alcalde Carlos Fernando Galán de que hubo 7 incendios en diferentes puntos, ya muchos fueron controlados gracias al trabajo que han realizado los helicópteros, han realizado las diferentes instituciones. El área de afectación fue entre 2.5 y 3 hectáreas alrededor y obviamente los vientos también propagaron para que se afectara cerca de 12 hectáreas como tal. Le enviamos un saludo a los héroes y todos los miembros de instituciones que están poco a poco trabajando frente a ello. Es muy importante, repito, que exista un plan para poder mitigar esta serie de aspectos, así como también el trabajo que requiere instituciones como la CAR, por ejemplo, para que haga una vigilancia con respecto a las licencias que habilita y en cuanto al trabajo que se está haciendo actualmente. Continuamos, señores, aquí en su noticiero informativo. Este fue el análisis de las noticias de Bogotá con el filósofo William Rojas de La Reacción, Prensa Digital con Criterio. Hoy 24 de enero tenemos cortes de agua en Bogotá. Mucha atención de 10 de la mañana y por 24 horas en Alta Blanca, San Cristóbal, Barrancas, Molinos del Norte, Rincón del Chicó, San Patricio y Santa Viviana de Usaquén. De 9 de la mañana y por 24 horas en La Paz de Barrios Unidos. Y de 10 de la mañana y por 24 horas en Brisas del Tintal, Centro Comercial Tintal, Ciudad Techo 2, Osorio 3, Tintalá, Tintalito y Vereda El Tintal de la localidad de Kennedy. Informativo C20 en la mañana. Llegaron más de 82.000 vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Sinovac y están disponibles para las personas que quieran iniciar, completar o reforzar su esquema de vacunación. Estas vacunas también pueden ser aplicadas a niños y niñas desde 3 años en adelante. Recuerden que los menores de edad deben ser acompañados de sus padres o sus representantes legales a estos puntos de vacunación. Hay más de 200 en toda la ciudad donde los bogotanos pueden simplemente con el documento asistir, no requieren cita previa. Actualizamos las noticias. ¿Qué pasa en Colombia? Informativo C20. La Corte Suprema llama a declarar al señor Euclides Torres y a Nicolás Petro en el marco de la investigación preliminar que el Alto Tribunal sigue contra los congresistas Ahmed Escaf y Pedro Flores, quienes hacen parte del pacto histórico por su posible participación en la presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente. Es importante mencionar que el pasado 30 de octubre la Sala de Instrucción de la Corte abrió indagación a los congresistas cuando Nicolás Petro, hijo del primer mandatario, los mencionó en el interrogatorio que rindió ante la Fiscalía General sobre la investigación de que en la campaña presidencial del año 2022 recibió dineros no legalizados. Informativo C20 en la mañana. Les comentamos que los reparos al exalcalde Daniel Quintero de Medellín por presuntos malos manejos de fondo, o sea, digamos caja menor de su despacho, y que llevó a la destitución por parte del Consejo del secretario privado Juan David Duque, ahora también involucra al señor Fico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín, por presunto peculado por apropiación y una aparente malversación de fondos. La Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia radicó ante la Fiscalía y la Procuraduría unos recursos legales para que inicien investigaciones contra Fico. Los denunciantes dicen
que durante su primer periodo de gobierno entre 2016 y 2019, Federico Gutiérrez habría utilizado dineros de allí para gastos en decoraciones y atención de fiestas con payasos y recreacionistas cuyas facturas coinciden con la fecha de cumpleaños de uno de sus hijos. ¿Qué tal? Increíble esto que pasa en nuestro país. Aquí estamos con el análisis de las noticias. La caída en la compra de vivienda en Colombia. ¿Qué está pasando? En el informativo CE20, el análisis de las noticias de Colombia con el filósofo William Rojas de La Reacción. Prensa digital con criterio. El año 2023, dice la portada de uno de los periódicos de amplia circulación, los hogares colombianos dejaron de invertir 20 billones de pesos en vivienda. Y esto se puede evidenciar con la última cifra que Camacol sacó al respecto, en donde se evidencia una caída del 49.9% que impactó el inicio de nuevos proyectos, así como el desistimiento de la compra bis, que esto generó un 91.5%. ¿A qué se debe esta situación, señores? ¿Cuál es el origen de una caída tan estrepitosa y sobre todo de la bajada que tuvieron varias familias colombianas frente a un trabajo que ya se venía realizando en el año 2022, que fue un año para la vivienda exitoso? La situación y el elemento es claro. El error, la mediocridad, la falta de una política realista por parte del gobierno de Gustavo Petro en el año 2023 para la vivienda se pudo haber evidenciado. Haber acabado el subsidio de Mi Casa Ya, que venía del gobierno anterior, es decir, del gobierno de Gustavo Petro, sí afectó completamente el desarrollo y la economía del sector de vivienda en el país. Señor presidente, le solicitamos de una manera muy amable que por favor no destruya lo que esté sirviendo. El programa de vivienda como se estaba llevando a cabo hasta el momento, el subsidio de Mi Casa Ya tenía unos criterios evaluativos, entre ellos una serie de aspectos de evaluación por ingresos, así como también de un historial crediticio y de trabajo que ya tenían varias familias colombianas. Al haber cambiado los criterios de selección, como por ejemplo buscar quién tenía o no cierto puntaje en el SISBEN, pues lo que hizo fue dejar por fuera a muchos, incluso algunos ya estaban en procesos de escrituración, y debido a la falta de un trabajo realista y una política pública que permitiera el mejoramiento y a partir de ello cambiar los criterios, muchas familias se quedaron sin este subsidio y por lo tanto no pudieron acceder a la vivienda. Queramos o no aceptarlo, el papel que tiene el Estado dentro de procesos tan importantes comerciales como estos es amplio. El llamado es, hay que tener cuidado porque el sector de la vivienda es un sector muy importante, emplea un amplio número de millones de personas, así como también toda la cadena valorativa que hay dentro de este ejercicio comercial y de construcción es muy amplio. Hacemos un llamado de atención al gobierno, por favor, señores, que esto sea una experiencia para no echar o tirar lo que ya se había hecho durante el tiempo. Seguimos, señores, hoy 24 de enero, aquí transmitiendo desde los estudios de Comunicar 20, Eco Radio Estéreo y la reacción prensa.com. Este fue el análisis de las noticias de Colombia con el filósofo William Rojas de La Reacción. Prensa digital con criterio. Bueno, les comentamos que en el informativo C20 el fenómeno del Niño causa desde finales del año 2023 una disminución en las lluvias
Ajeno a esto, pues muchas ciudades de Colombia, aunque han tenido algunas pequeñas precipitaciones, lo normal es que en Colombia las temperaturas hayan subido. Ibagué, por ejemplo, ha tenido un ascenso en la ola de calor. Tolima, y en especial su capital Ibagué, no cuenta con un embalse para garantizar el suministro de agua a todos los ciudadanos en medio de estas temperaturas que vive el país. Desde la alcaldía de Ibagué y la empresa de acueducto y alcantarillado IVAL ya se activaron protocolos de uso eficiente del agua debido a la ola de calor que atraviesa la capital tolimense y todo el país. Y a propósito de eso, Gislian Echeverry, que es directora del IDEAN, explicó el aumento de las temperaturas en Colombia y dice que obedece a que el país mantiene en la temporada seca una intensificación del fenómeno del Niño. Ha señalado que hay una tendencia a nivel mundial del crecimiento de temperaturas debido a la crisis climática y que generó cerrar el año 0.45 grados Celsius por encima de la meta de 1.5 de aumento que se esperaba para el año 2030. Y hay un análisis de las ciudades de Colombia que tienen récord de temperaturas altas por esta temporada. San Andrés de 31 grados pasó a 32, Providencia de 30 a 31.3, Santa Marta de 36.6 a 37 grados, Ábrego, en norte de Santander, antes 32.4 grados, ahora está en 33, Lebrija, Santander, de 30 grados a 31.4, Gambita en Santander de 28.5 a 29, Jerusalén, Cundinamarca, de 40 a 41 grados, Sahagún, Córdoba, de 37 a 37.6 y Neiva, que registraba 38.5 grados Celsius, ahora registra temperaturas de 40 grados centígrados. Última hora y actualidad internacional en el informativo C20. El asesinato en un suburbio de Buenos Aires de una niña de 9 años, hija de un custodio policial de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reeditó el debate nacional sobre la lucha contra los delitos violentos en Argentina. Uma Aguilera murió en Lomas de Zamora, 20 kilómetros al sur de Buenos Aires, de un balazo en la cabeza cuando sus padres, ambos policías, trataban de escapar en su automóvil de un intento de robo y fueron atacados desde otro vehículo, dijeron fuentes oficiales. El crimen se encadenó con la muerte violenta en la semana de otros 2 adolescentes de 16 años. Complicada la situación en Argentina. Informativo C20 en la mañana. Al conmemorarse 66 años de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, tanto el gobierno como la oposición venezolana salieron a las calles para cada uno defender sus propuestas. En el caso del oficialismo salieron de distintos puntos de Caracas y en varios estados del país para rechazar las conspiraciones que ha denunciado el señor de allá, el tirano de Venezuela, y que buscaban, entre comillas, asesinarlo, según ha dicho en varias oportunidades. Por otro lado, el sector opositor protesta, que sirvió para reclamar el cronograma electoral y reivindicaciones salariales. La candidata presidencial, la opositora María Corina Machado, se dirigió a sus seguidores desde una plaza en el este de la capital, a unos metros apenas de un grupo de oficialistas que se concentraban en una zona opositora por excelencia. El mundo en el informativo C20. Estados Unidos tiene un plan de lucha contra la mafia en Ecuador. El análisis de las noticias. En noticias internacionales tenemos que Estados Unidos y Ecuador han trazado una ruta, un plan, un mecanismo para luchar contra la mafia que se ha apoderado de sectores muy importantes dentro de la economía del Ecuador. Ambos países acordaron reforzar una cooperación en seguridad y generar más empleos para de esa manera lograr reducir los niveles de criminalidad. Washington desplegará más agentes del FBI en suelo ecuatoriano y por supuesto se hará todo el trabajo mancomunado que esto se requiere, como por ejemplo la entrega de 20.000 chalecos antibalas, así como la donación de más de $1 millón en equipos de seguridad, respuestas de emergencia, ambulancias y vehículos de apoyo.
El presidente Daniel Noboa movilizó a las fuerzas militares, implantó un toque de queda durante 60 días, tras conocerse la fuga de alias Fito. Hasta el momento se han incautado 1.087 armas de fuego, 1.383 armas blancas, 169 alimentadores de armas, más de 48.200 balas y cerca de 5.000 explosivos. Nuestro análisis frente a esta noticia es que cuando un gobierno asume una posición y se amarra los pantalones frente a la seguridad, los resultados son estos. La criminalidad sale de las alcantarillas. Esto es un mensaje claro de que si se hace un trabajo mancomunado, si en Latinoamérica de verdad existe un esfuerzo por restablecer el orden, la autoridad, se pueden tener resultados. Esto también es una enseñanza para el caso colombiano. Si Colombia no empieza a asumir una posición de autoridad frente a los criminales, podríamos estar viviendo un hecho muy parecido a lo que está sufriendo la República Hermana del Ecuador. Así que el llamado de atención a nuestros dirigentes, señores, no le demos tregua a la criminalidad y no permitamos que se tomen los espacios. Es necesario que haya contundencia, pero no esperemos a que el problema se venga encima, sino hay que actuar de una manera inmediata. Seguimos, señores, aquí en nuestro noticiero informativo. Recuerden que pueden visitarnos en todas nuestras redes sociales, en las páginas de nuestros medios aliados, www.ecoradiostereo.com, www.lareaccionprensa.com y www.comunicar20. Hoy, 24 de enero del año 2024. Este fue el análisis de las noticias del mundo con el filósofo William Rojas de La Reacción, Prensa Digital con Criterio. Bueno, les comentamos que el productor Frank Farian, alemán, pues espectacular productor, hizo unas cosas geniales, otras criticables. Pues Frank Farian murió ayer, el creador de Boney M. ¿Se acuerdan ustedes de esta popular banda de disco de los años 70? Pero a la par fue responsable del escándalo de Milli Vanilli, que fue popular en los años 80. Pues Frank Farian murió a los 82 años en Miami, según informaron los medios, a raíz de un comunicado de la agencia Allendorf Media, con más de 800 millones de discos vendidos. 800 millones. Frank Farian es considerado el productor mundial alemán de mayor éxito internacional. Pues el periodo de mayor éxito en su carrera comenzó cuando a mediados de los 70 funda la formación de música disco Boney M, que llegó a vender más de 150 millones de discos con temas como Rasputin, Darry Cole, Matt Baker y Rivers of Babylon. A finales de los 80 celebró otro éxito espectacular, Milli Vanilli, con unos éxitos impresionantes. Lo que pasa es que después salió a la luz que los dos integrantes de esta formación, Rob Pilatus y Faf Morvan, no eran los que cantaban y que hacían playback y bailaban, simplemente. Adiós al gran Frank Farian. De todas maneras, un espectacular productor de los más grandes del mundo. Economía y finanzas en el informativo C20. Estamos hablando de las noticias económicas de hoy. Resulta que la ejecución del presupuesto colombiano en el 2023 tiene altas y bajas. Análisis de las noticias económicas. En la nota económica, ya para darle cierre a su noticiario informativo, tenemos el siguiente titular. La ejecución presupuestal del año 2023 tuvo un menor nivel de inversión que en toda una década. Así es, el cierre del año por el gobierno de Gustavo Petro de los 423 billones apropiados en el presupuesto general, se ejecutaron 370 billones, es decir, el 87.3% total, según un informe del Ministerio de Hacienda. Y es que la ejecución total con deuda de este 87.3%, pues realmente es una situación alarmante porque muchos de los planes y proyectos que se tienen a nivel nacional,
pues claramente se requiere que haya una mayor inversión. Esto significa y es un mensaje contundente de que se requiere un balance y un trabajo para que de verdad los organismos del Estado, que obviamente son dirigidos por un gobierno, en este caso el gobierno progresista de Gustavo Petro, asuman su tarea y su labor, señores. Un pobre nivel de desempeño en la ejecución presupuestal sí puede ser determinante y muy complejo, sobre todo porque estos recursos no estarían llegando a los más desfavorecidos. La falta de esta ejecución en inversión claramente va a impactar en la educación, en el trabajo, en la vivienda, como lo hablábamos hace poco, la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. Un llamado de atención para el gobierno, señores. Fueron oposición durante muchos años, pidieron de todo, pero cuando llegaron al gobierno no saben qué hacer, no saben cómo ejecutar un presupuesto. ¿Dónde quedó entonces la administración pública? Un llamado de atención para todos. Agradecemos que ustedes se conecten durante todas nuestras redes sociales. Hacemos transmisión por YouTube, por Facebook Live, así como también por las páginas web de su noticiario informativo. Soy William Rojas, analista político de prensa, y les deseo un excelente día para todos. Chao, chao. Usted tiene una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana para escuchar el informe local, las noticias nacionales e internacionales, a través del informativo C20 en la mañana, en sus 2 estaciones sonoras, Eco Radio Estéreo, Sonido Natural, Comunicar 20, El Mundo en la Red y el portal informático La Reacción Prensa. Prensa digital con criterio. Dirige Carlos Julio Calderón Bautista. Analiza William Rojas. Informativo C20 en la mañana.